la bienvenida al Simposio de Enfermedades Cardiopulmonares. A la vez agradecer a todos por ser partícipes de esta actividad. A la vez también queríamos agradecer a la doctora Andy Solares por su apoyo en este evento. Bueno, a continuación se darán las instrucciones. Por favor, todos deben apagar sus micrófonos y también desactivar sus cámaras. En la mitad del evento se enviará el link de asistencia y todos ahí deben registrarse. Eso valdrá como la asistencia para el día de hoy. Las preguntas se realizarán al final. Todo va a ser por chat, por favor. Ahora vamos a continuar con nuestra doctora Andy. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Veo que hay bastante gente y me alegra mucho. Primero agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la OPEA por la invitación a este simposio y esperando que no nos falle la conexión ni nada. Cualquier cosa me avisan, por favor, que he tratado de que el Wi-Fi sea enteramente mío. Y bueno, en sí los temas que vamos a abordar hoy día, lo vamos a abordar de manera de profundizar conocimientos que ustedes ya tienen, haciendo énfasis en lo que realmente tenemos que ver como relevante a la hora de ver al paciente cardíaco. Entonces, no sé si prefieren que apague mi video. Bueno, de todas formas. Por un lado vamos a ver semiología cardíaca y vamos a hacer un hincapié en el síndrome coronario agudo como el síndrome más importante de diagnóstico en el paciente cardíaco. Y para empezar, tenemos que tener en cuenta que si bien esto de semiología cardíaca es algo que nos enseñan en tercer grado, o tal vez lo vemos un poquito antes y hacemos más énfasis en los últimos años de la facultad, tiene que tener una precisión en cuanto a su conocimiento para la adecuada realización de la historia clínica. Y esta realización nos va a dar lugar a hacer un adecuado diagnóstico y posteriormente un adecuado tratamiento. En los pacientes cardíacos esto es vital, o puede ser incluso vital, porque hay muchas enfermedades con alta mortalidad y muchos de los pacientes en realidad están siendo infradiagnosticados por un mal manejo o un mal diagnóstico a la hora de hacer la historia clínica. Es por eso que espero que se entienda todo y las dudas, como habían dicho, me las preguntan al final. Entonces, nuestro pilar más importante es hacer énfasis en el motivo de consulta. Como motivo de consulta, tenemos varios síntomas principales y hay otros muy secundarios, hasta terciarios, dentro del paciente cardíaco. No los estoy tomando por relevancia, sin embargo, los dos más principales son la disnea y el dolor torácico, que son dos mundos aparte, y después vienen otros. Entonces, haciendo hincapié en disnea, tenemos que tener en cuenta que, bueno, es la sensación subjetiva de falta de aire, en la cual el paciente cardíaco vamos a hacer énfasis en ciertas características como la disnea de esfuerzo, la disnea de reposo y la disnea paroxística nocturna. Teniendo en cuenta que la disnea de esfuerzo es progresiva, se trata en realidad de la disnea o la falta de aire o también, mejor dicho, como la dificultad respiratoria que el paciente tiene. Ya puede ser a grandes esfuerzos, cuando sube gradas a un paso ligeramente rápido, correr, disnea a medianos esfuerzos, cuando solo puede llegar a caminar 2 cuadras sin cansarse a paso normal, y disnea a pequeños esfuerzos que nos implica vestirse, caminar menos de 1 cuadra, donde a veces hay una capite que habla de disnea a mínimos esfuerzos. Y la disnea a mínimos esfuerzos se refiere a que el paciente ni siquiera puede peinarse por la falta de aire que esto le genera, ¿ya? Por otro lado, la disnea de reposo, que como su nombre le dice, es hablando de un paciente que estando sin ninguna actividad física presenta disnea. Y la disnea paroxística nocturna, que se define como la disnea de aparición brusca de predominio nocturno, por la que el paciente incluso o se levanta y deja colgando los pies, o se levanta a la ventana en búsqueda o sed de aire, ¿ya? Esto es lo que antes se llamaba asma cardíaco. ¿Por qué? La disnea paroxística nocturna, como ustedes recuerdan, es un signo mayor
de los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? La disnea paroxística nocturna, a diferencia de la disnea de esfuerzo y la disnea de reposo, que van a ser progresivas, es tan brusca y el cuadro es tan aparatoso que el paciente realmente acude lo más antes a consulta para saber por qué ha presentado una falta de aire tan súbita en la noche, que incluso requiere que abran las ventanas para disminuir esa sensación, ¿ya? Y bueno, hay un pequeño acápite en relación a los tipos de disnea, que es la ortopnea, que se refiere a la disnea en relación a la elevación de la cabeza y que ésta se mantenga erecta, y se la puede clasificar en relación a cuántas almohadas, es más o menos cuántos grados puede tolerar el paciente, por lo que a veces progresa de una ortopnea a una almohada, y actualmente, hace 3 días, por decirles, tiene ortopnea a 3 almohadas. No puede conciliar el sueño y no puede mantener una vida normal estando en un decúbito completo, ¿ya? Ahora, en relación a la disnea, hay lugares en los que nos habla de la clasificación de la disnea. Sin embargo, ustedes van a leer esta clase funcional de la New York Heart Association que nos habla de una capacidad funcional en relación a la disnea. No es al revés. Porque todos los pacientes cardíacos, sobre todo si hacen insuficiencia cardíaca en algún punto, y esta sea crónica o sea aguda, tenemos que sí o sí catalogarlos en una clase funcional. Que también, como les decía, ya que está de la mano de la disnea, nos habla de que no tenga limitación para la actividad física, que es la clase 1, la clase 2 con ligera limitación para la actividad física, la clase 3 con marcada limitación para la actividad física, que sería la disnea de pequeños esfuerzos, y la clase 4 que ya nos habla de una disnea en reposo. Entonces, cuando tenemos a nuestro paciente cardíaco, tenemos que ver cómo llega a nosotros, ya sea por consultorio externo o por emergencias, en relación a su clase funcional. Estamos sospechando por una serie de síntomas, signos y el examen físico completo que estamos tratando de un paciente cardíaco con posibles datos de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces tenemos que basar sí o sí en qué clase funcional está llegando, ¿ya? Y posteriormente puede ir evolucionando a disminuir su clase funcional, llegando a 2/4, por decirle. Otro síntoma importante son las palpitaciones. Uy, no sé quién la tiene el micrófono prendido, pero bueno. Las palpitaciones, que son la percepción consciente de los latidos de una persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hincapié? 1, ¿cuándo se inició? ¿En qué circunstancias? ¿Qué estaba realizando la primera vez que el paciente tiene palpitaciones? 2, ¿cómo ha finalizado esa sensación de palpitaciones en algún momento? Tal vez puede haber sido espontánea o es que ha necesitado estar en reposo para que pase. Y 3, ¿cómo ha evolucionado? 1, si presenta más cuadros repetitivos, que es una forma de evolución, o si ha habido algo que realmente desencadene estos cuadros de palpitaciones, como el consumo de café, la actividad física, el estrés emocional. Todo eso tenemos que ver a la hora de analizar a un paciente con palpitaciones. Y jamás se tiene que tomar al paciente como que no realmente estas palpitaciones sean por un cuadro ansioso, que podría ser una causa, sea la edad que sea, pero también podría ser el inicio del diagnóstico de una patología cardíaca. Entonces, todo paciente que tiene palpitaciones, hacer énfasis en el cuadro y la evolución, al inicio y finalización, cuántas veces al día, a la semana, al mes las presenta, y tratar de hacer una pesquisa con exámenes complementarios, sí o sí. Así salen negativos. Hablando de la revisión de los pacientes, tenemos que a veces exagerar un poquito a que hagamos un mal diagnóstico y el paciente realmente tenga una patología que podía haber sido tratable. Y bueno, les decía que las palpitaciones, por un lado, lo más importante es que sean de origen cardíaco, donde, como he marcado en los pequeños puntitos lilas, la mayoría nos habla de arritmias, tanto taquicardias, que es lo más frecuente, o como la disfunción del marcapaso y alguna enfermedad del nodo sinusal. Lo primero que deberíamos descartar con un electro es algún tipo de arritmia,
Hay otras patologías que también asocian, patologías cardíacas que se asocian a palpitaciones menos frecuentes, que también nos van a hacer el diagnóstico diferencial ya cuando le pidamos una ecocardiografía, que es dentro de nuestro protocolo de manejo de palpitaciones. Y bueno, si descartamos todo esto, tiene un electro normal, una ecocardiografía normal, ya nos podemos ir a otras posibilidades que también, por un lado, se podrían ver si estamos pensando, si estamos haciendo una buena anamnesis. Por decirles, el uso de fármacos. Y en fármacos ingresa, como aquí lo ven, el uso de cocaína, nicotina, cafeína y anfetaminas. Entonces, si bien la mayor población de pacientes con palpitaciones está en los pacientes de tercera edad, mayores, por alguna arritmia, disfunción del nodo sinusal, etcétera. Hay un pequeño grupo que nos habla de palpitaciones en personas jóvenes y hay que tratar y saber hacer la anamnesis de un paciente joven con el consumo de ciertas sustancias. Obviamente otros fármacos que use por otro motivo, vasodilatadores, anticolinérgicos, por decirles, entonces todo eso nos tiene que ir orientando. Y ya vemos por una segunda parte el tema de otras posibilidades de la sensación de palpitaciones, dentro de las cuales hay algunas que no son patológicas, como el tema del embarazo, y puede haber palpitaciones, el tema de tener anemia, que ya, bueno, sí es patológico, el estrés como tal nos podría generar a cualquiera palpitaciones, y otras enfermedades que sí podríamos hacer el diagnóstico. Bueno, descartamos que es algo cardíaco, no usa ningún fármaco, entonces nos vamos a esta lista, donde está enfermedades de tiroides, como la tirotoxicosis, el tema del feocromocitoma y cuadros de hipoglicemia en pacientes, en ciertos pacientes, u otras enfermedades como la enfermedad de Paget. No hay que, o sea, en una paciente embarazada tampoco es que hay que decir, bueno, es parte del embarazo, no es nada, siempre hay que hacer mínimo un electro y si ustedes ven algo muy pequeño, ya una ecocardiografía. Y bueno, el tercer grupo, menos relevante, que tendría que ser por descarte, es algún trastorno psiquiátrico desde el más leve, que es la ansiedad, angustia, hasta cuadros de somatización, depresión y trastornos de pánico. Entonces, por descarte tendríamos que ver de que no ha sido nada, no tiene problema de tiroides, no tiene problemas suprarrenales, no hay ninguna patología. Entonces, bueno, puede ser un cuadro ansioso, pero nunca subestimar la sintomatología del paciente. Y ya entrando en otro de los síntomas cardíacos importantes, tenemos el síncope, que es la pérdida de conciencia y postura, que sea brusco, temporal, breve y de recuperación espontánea. ¿Por qué brusco? Porque hay otras patologías que nos van a dar, lipotimias, presíncopes, lo que se denomina también, que pueden estar relacionadas a otras cosas, ¿no? Hasta cuadros ansiosos. Pero ya si hablamos del síncope en un paciente cardíaco, tenemos que valorar que este haya sido de manera brusca. Hay incluso pacientes que vienen con traumas faciales porque no les ha dado el tiempo ni siquiera a poner las manos durante la caída. Entonces, a estos pacientes, sobre todo, hay que hacerle mayor énfasis. ¿Y por qué se da todo esto? Por hipoperfusión cerebral, donde la mayor cantidad de pacientes va a ser, como lo vamos a ver más adelante, por el tema de arritmias o bradiarritmias. Entonces, el síncope a nivel cardíaco también se puede dividir, porque también hay síncope neurogénico, se puede dividir en causas mecánicas, donde está la obstrucción del tracto de salida, la hipertensión pulmonar como una causa rara de síncope, y en pacientes niños con cardiopatía congénita durante la niñez. Por otro lado, las causas eléctricas, que si bien son dos, bradiarritmias o taquiarritmias. Las bradiarritmias son el grupo más grande de síncope en paciente cardíaco. Taquiarritmias es menos frecuente. Y por último, las neurocardiogénicas, que nos hablan, por un lado, de una alteración vasovagal, donde está involucrado también el sistema nervioso, y también involucrado el sistema nervioso la hipotensión ortostática. Para esto, para el diagnóstico de cada causa de síncope tenemos que hacer, por un lado,
buscamos obstrucción de salida, cardiopatía congénita o miocardiopatía que nos genera un bajo gasto cardíaco, tenemos que hacer un ecocardio. Las causas eléctricas, mínimo un electro, si no un Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas. Aquí en Bolivia no hay el electrocardiograma de 7 días, que es con un implante, y es muy raro también encontrarlo afuera, pero por lo menos tenemos el Holter, que no es el 100%. Alguna vez van a escuchar que se les pidió el Holter, que es, les repito, el electrocardiograma grabado en 24 horas, pero justo ese día puede el paciente no haber presentado ningún síntoma. Entonces no es 100% todo. Sin embargo, con controles seriados de electro, la ecocardiografía nos van a permitir ver los grupos más grandes. Y por ejemplo, las cardiogénicas en relación a la hipotensión ortostática es mucho más sencillo que clínicamente tomamos al paciente, tanto en decúbito y posteriormente en bipedestación, y vemos la diferencial, ¿ya? Y bueno, yéndome a otro de los síntomas que ya tiene menos relevancia, pero siendo sinceros, este es el síntoma que más lo atribuyen a un problema cardíaco enteramente, siendo que es un criterio menor de insuficiencia cardíaca, pero todo paciente que no sepan por qué tiene edemas lo van a referir al cardiólogo. Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad y la seguridad de que ese paciente tenga un edema de tipo cardiogénico. Asociado a otros síntomas. Les digo, el edema no, por sí mismo no lo es todo. Tiene que estar asociado a otro de los síntomas o ya a algo que encontremos como hallazgo clínico en el examen físico. Entonces, el edema, que es el aumento de volumen, sobre todo en paciente cardíaco se va a presentar en miembros inferiores, diferente al paciente renal, que presenta en el rostro, edema bipalpebral sobre todo. Es simétrico. ¿Por qué simétrico? Y hacemos énfasis, aunque parecería algo pequeño, es porque el edema simétrico nos tiene que asustar un poco pensando en trombosis venosa profunda de un miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo. Es progresivo. ¿Por qué? Inicia bimaliolar y es ascendente, que puede llegar hasta raíz de muslos o incluso ya asociado a edema de pared abdominal. Es blando, es frío, es liso y brillante, sobre todo si el edema es importante, y es vespertino. Y para eso nosotros tenemos la clasificación del edema, como en todo lugar podríamos sacar esta clasificación en relación a las 4 cruces o 4 grados, ¿ya? Y en relación a eso también, que es fobia positivo. ¿Con qué hay que hacer diagnóstico diferencial el edema? Con edema de tipo renal o uno de los más frecuentes, hipoproteinemia, donde el edema es muy blando, demasiado blando. Entonces, y la piel es un poquito, no es tan lisa, no es tan brillante, es más seca. Entonces, hay que tratar de hacer los diagnósticos diferenciales. Algunos requieren complementación de laboratorios, tanto el renal como el de hipoproteinemia. Por eso, en el paciente cardíaco también están estos incluidos de manera obligatoria. Y ya entrando a dolor torácico, porque bueno, vamos a hablar un poco más sobre el síndrome coronario agudo, tenemos que, ¿por qué les digo dolor torácico? ¿Por qué no les digo dolor anginoso? Porque el dolor torácico de inicio, estén donde estén, y peor si están en un servicio de emergencias, tiene que ser tomado así, como un dolor torácico, hasta que empiecen a hacer su anamnesis adecuada, incluso a veces haciendo hincapié en algunos puntos, insistiendo por decirles con el paciente o los familiares, porque el dolor torácico puede ser isquémico, no isquémico y cardiovascular o dolor torácico extracardíaco, ¿ya? Y bueno, eso lo van a encontrar en bastantes libros, en literatura, que en relación al dolor torácico, hasta que no pensemos o no tengamos la certeza de que es un dolor anginoso, es mejor catalogarlo como un dolor torácico y hacer énfasis en las características. Para esto, ustedes tienen que recordar cualquiera de los mnemotécnicos que conozcan para no olvidar ninguna de las características que tiene el dolor torácico. Y a eso me refiero que uno de los principales parámetros a tomar en cuenta es la aparición. ¿Cuándo inicia? Si un poquito nos enfocamos a lo más relevante a nivel de síntoma cardíaco, que es el dolor anginoso, decimos que la aparición es con esfuerzo físico, con estrés emocional, puede aparecer durante el frío y en algunos casos, si hablamos de angina inestable, en reposo.
Entonces, la aparición es importante. La localización, obviamente, dolor anginoso es retroesternal o en el área precordial, como lo vamos a ver más adelante. La intensidad, que va a variar y que puede llegar, que tenemos que usar sí o sí la escala visual analógica del dolor, porque tenemos que hacer un énfasis en decir, paciente que hace 4 horas presentó dolor torácico, que inició con una intensidad de 2/4 y actualmente viene a emergencias con 10/10. Entonces, ya cualquiera que lea, y peor si es para, como a veces les digo a mis alumnos, para auditorías, ahí realmente va a estar la importancia de que ustedes se tomen más minutos para anotar y sobre todo más minutos para hacer la anamnesis adecuada, ¿ya? Porque es diferente que el paciente llegue con un dolor de leve intensidad a que llegue de severa intensidad y que se haya complicado mucho más, ¿ya? Las características, el dolor anginoso es tipo opresivo, con la sensación de muerte incluso. La irradiación típica del dolor torácico tipo angina es hacia miembro superior izquierdo, sobre todo el borde cubital, pero también puede irradiarse hacia cuello y hacia mandíbula. Hay hay a veces irradiaciones atípicas, como que se irradia al hemitórax derecho y a la región dorsal. Sin embargo, con las otras características o los otros detalles del dolor torácico, vamos a poder hacer un buen diagnóstico. La atenuación, que es el sexto punto, que nos habla de cómo ha disminuido o cómo disminuye este dolor. El dolor anginoso va a disminuir con reposo o con el uso de nitritos. Y luego, como último punto, los síntomas asociados. ¿Por qué? El dolor torácico anginoso es típico que que se asocie a náuseas y vómitos, a diaforesis, sobre todo, ¿ya? Y cuando hablamos de dolor torácico cardiovascular no isquémico, también tenemos que buscar, si bueno, no presentó las anteriores características, nuestras enzimas cardíacas salen negativas, el electro no nos aparenta patológico, entonces tenemos que buscar por qué hay un dolor torácico y lo más relevante sería que sea de otra etiología cardiovascular, aunque no sea isquémico. ¿Y de qué hablamos de otra etiología? Uno, el dolor aórtico, donde el pilar más importante es diagnosticar si hay disección aórtica, ya que a veces requiere un manejo inmediato previniendo la rotura aórtica. ¿Ya? Este dolor, por decirles que recordándoles, es un dolor que sobre todo se irradia a región dorsal, región interescapulovertebral, que es lacerante, o sea, es una intensidad muy severa. Por otro lado, está el dolor de pericárdico, sobre todo por pericarditis aguda, que va a generar un dolor torácico en la región retroesternal, precordial, pero este va a ser fungitivo, poco específico, muy raro que sea opresivo. Y este va a estar asociado a que se va a exacerbar con los movimientos respiratorios y se va a exacerbar también cuando el paciente se incline hacia adelante. Entonces, esos pequeños detalles de la diferencia y los diagnósticos diferenciales de un paciente con dolor torácico van a dar lugar a que hagamos un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y el prolapso de la válvula mitral, que es un dolor menos típico, o sea, no es tan específico, el paciente no puede explicarlo, puede ser fungitivo, el tiempo es muy inespecífico, y lo importante acá es que va a estar relacionado a un soplo mitral. Entonces, a la hora de nuestro examen físico, sí podemos encontrar algo y decir, bueno, no es paciente isquémico, tenemos que hacer una ecocardio urgente, pero ver que no es necesario que le hagamos reperfusión y ya ahí se modifica todo. Y bueno, la crisis hipertensiva, que es una de las causas igual muy frecuentes, que puede generar un dolor torácico opresivo, retroesternal. Sin embargo, no debería ir con irradiación y está asociado a que midamos cifras tensionales elevadas. Si hablamos de que puede ser un paciente hipertenso, ya estamos pensando, por un lado, nuestra mente tiene que ir pensando en todo. Pensamos por un lado que este paciente es hipertenso, posiblemente obeso, posiblemente en una edad de riesgo. Entonces ya sumando riesgos puede ser isquémico hasta que se demuestre lo contrario, que también puede estar asociada a una crisis hipertensiva, a su infarto, pero no podemos dejar de lado en estos pacientes con riesgo cardiovascular, como lo vamos a ver más adelante, el tema
de hacerle electrocardiograma y enzimas cardíacas. Así esté por demás, así les digan, pero ¿por qué ha pedido doctorcito, doctorita, si es que este paciente solo tiene la presión alta? No. En todo lugar que ustedes trabajen, tienen que ver que el paciente con dolor torácico y factores de riesgo cardiovascular, eh, ustedes tienen que tener a disposición enzimas cardíacas y un electrocardiograma. Si no, ustedes no deberían trabajar en algún lugar que no les dé las condiciones, porque al final va a ser responsabilidad enteramente suya. Y el paciente con infarto, por decirles, van a decir, y doctor, ¿por qué no le ha pedido? No, es que este hospital no hay. ¿Y usted por qué nunca pidió? Entonces, siempre tienen que cuidarse las espaldas, como dicen, tienen que cuidar que todo lo que ustedes requieran esté a su disponibilidad. Y si no, tienen que exigir para la atención adecuada del paciente. Y bueno, en relación al dolor torácico no cardíaco, que es necesario que también lo conozcan, que hay más de 10 causas de dolor no cardíaco, tenemos que ver uno. Los más relevantes que están en relación a la parte gastrointestinal, desde una úlcera péptica, colecistitis aguda, que a veces parecería al paciente que se irradia hacia la región retroesternal. Y más sencillas, enfermedades de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, que decir enteramente es retroesternal. Para esto necesitamos tener en cuenta las características de este tipo de dolor, que cuando se inicia, que por ejemplo sea después de ciertas comidas, comidas copiosas. Entonces, estas características de cada patología nos van a diferenciar al paciente de dolor torácico. La parte pulmonar, obviamente, es desde un dolor pleurítico, justo en el lado izquierdo, después les puede generar dolor torácico que en algún punto a veces lo transfieren o el paciente piensa que es por infarto. Neuromusculoesquelética, que está relacionado desde neuritis hasta cuadros de fracturas costales que nos ha llegado al tórax, como siempre les digo a mis estudiantes, que de un centro de primer nivel, donde no se ha hecho una adecuada anamnesis y no se ha hecho un adecuado examen físico, ya lo refirieron como infarto agudo de miocardio. Sin embargo, el paciente o la paciente tenía una fractura costal izquierda por una caída que había tenido hace 4 días y la paciente nunca lo dijo. Entonces, es complicado, sé que a veces con los pacientes y los familiares piensan peor si piensan que es infarto, pero hay que tratar de hacer un buen examen físico e insistir en la anamnesis. Y la parte psicógena, que obviamente hay un gran grupo de pacientes que puede presentar un dolor torácico nada específico, que no cumpla ninguna de nuestras características y que por descarte tengamos que decir que es solo ansiedad. Y yéndonos a otro punto de la historia clínica del paciente, les voy a hacer un hincapié pequeñito en relación a los antecedentes, que parece algo sencillísimo, pero a la hora de ver al paciente cardíaco tenemos que hacer énfasis en ciertas cositas. En relación a los antecedentes personales no patológicos, importantísimo los hábitos. El hábito tabáquico como tal, incluso es un factor de riesgo más importante que el hábito enólico. Obviamente, siendo que el hábito enólico no sea de consumo diario y excesivo, pero el hábito tabáquico, un cigarrillo al día por 20 años, sí lo es, ¿ya? La actividad física que va relacionada a problemas de sobrepeso y obesidad, la dieta también es importante y siempre hacer un poco de prevención a la hora de la consulta, que a veces es muy saturada, pero hay que tratar de hacer una prevención porque todo esto nos lleva al riesgo cardiovascular. El tema de la procedencia y residencia, sobre todo en nuestro país, pensando en enfermedades de Chagas y en relación a la procedencia y residencia, y por ejemplo en ocupación en nuestro país pensando en tuberculosis, ya que un gran grupo de pacientes con cor pulmonar crónico está en esa situación por tuberculosis residual porque han trabajado en minas. Entonces, hay que ver eso, hay que ver el COMBE. La raza. ¿La raza por qué? Porque la raza negra tiene mayor predisposición a cierto tipo de miocardiopatías de tipo alteración del colágeno y también nos da lugar a hipertensión arterial sistémica refractaria. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho más cuidado, mucho más control y saber que esta raza nos va a presentar esas peculiaridades para a la hora de hacer ciertos diagnósticos, ¿no?
Ya en cuanto a los antecedentes personales patológicos, ¿por qué pongo enfermedades de la infancia? Porque hay mucha gente y peor, con el tiempo es mucho más frecuente que encontremos, ya que los últimos años el diagnóstico ha sido mucho mejor en cuanto a cardiología pediátrica. Antes no habían cardiólogos pediatras, entonces actualmente sí estamos viendo bastante. Entonces, preguntarle al paciente si alguna vez ha tenido un soplo y si fueran muy precisos, a ver si el soplo ha sido funcional, si es que ha sido un soplo que le han dicho que se tiene que operar o cómo ha ido evolucionando eso. Las enfermedades de la adultez, sobre todo en relación a ciertas enfermedades, obviamente en relación primero a las que nos dan riesgo cardiovascular, como que alguna vez le hayan dicho, perdón, que tiene hipertensión arterial sistémica, esta J está de más, diabetes, porque hay muchos pacientes que aún piensan que estas enfermedades se curan con un mes de tratamiento, el tema de dislipidemias como antecedente, y pongo la fiebre reumática porque si bien a estas alturas mucha gente no sabe que ha pasado fiebre reumática, hay un grupo pequeño que sí, que se le ha tratado de hacer el tratamiento o no ha cumplido adecuadamente, no se ha hecho más controles y aún así ya han generado cardiopatía reumática. Peor a los pacientes que nunca se han dado cuenta y solo tenían cuadros de faringoamigdalitis muy repetitivos, ¿ya? Y bueno, en relación a los antecedentes familiares, lo mismo. El riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y un gran grupo de cardiopatías, ya sea por alteraciones cromosómicas o mutaciones, igual, mutación cromosómica. El tema es que dentro de los antecedentes familiares, algo que no se hace mucho hincapié en nuestro país, pero afuera es muy, muy frecuente, es el tema de muerte súbita en paciente joven. La muerte súbita, por nuestra cultura, sobre todo en el área rural, puede estar interpretada por un montón de cosas, que el caricari, que el rayo, un montón de cosas. Tal vez por eso no se hace un adecuado diagnóstico, aunque también nuestra genética tampoco está tan predispuesta para eso. Pero ustedes, ni bien salgan, van a ver la muerte súbita muy frecuente. Y la muerte súbita está en relación con cardiopatías ya estructurales que a veces no son tan fáciles de determinar y que generan arritmias malignas. Por eso es que el paciente puede generar muerte súbita, porque Ahora viene no. una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, torsada de puntas y muerte. Entonces, la idea es preguntar siempre, sobre todo si nuestro paciente es joven y viene con, qué sé yo, palpitaciones, con el antecedente de síncope. Si es un paciente joven, preguntar si en la familia, un tío, primo, y por esto les digo, ni siquiera es de primera línea, si no podemos ir más allá, si ha habido el antecedente de muerte súbita o antecedente de una muerte que no haya sido diagnosticada, ¿ya? Y bueno, entrando al examen físico general, creo que me estoy alargando un poco, tenemos que, por un lado, obviamente, el tema de estado físico general, que es en todos los pacientes, si vienen regular, en buen estado, en mal estado. El tema del biotipo nos va a servir mucho en relación a que un biotipo longilíneo característico de una patología cardíaca está longilíneo, Marfan, que podría ser brevilíneo en relación a obesidad, sobrepeso, síndrome de Piwik, por decirles. Después, un acápite importante son las fases. Y las fases del paciente cardíaco tenemos para encontrar bastante, empezando desde la fase de Corvisart, que es la fase mitral, donde hay una rubicundez a nivel de los pómulos, nariz y labios, e incluso orejas, y el resto es pálido. La fascia de Shattuck, o la fascia tricuspidia también llamado, donde a la fascia mitral, que es la primera, se le agrega un tinte amarillo y ligera cianosis, igual, en los pómulos, nariz, labios y oreja. Por otro lado, la fascia aórtica, que nos habla de un aspecto en porcelana, el paciente es ligeramente pálido, hay palidez peribucal y aparenta simular exoftalmia.
Luego la fase cianótica, que es una coloración cianótica en el rostro, sobre todo, bueno, en todos los lugares prominentes, frente, nariz, mejillas, lóbulos de la oreja, labios. Y la fase de Yersa, que la van a encontrar en algún lugar, que es relación a los negros de Yersa, donde esta cianosis es mucho más intensa. Hay una poliglobulia importante y se encontraba en los pacientes, en los negros de Yersa por cor pulmonar crónico. Obviamente piel y mucosa, si están pálidas, hidratadas, todo lo de examen físico general, pero para que no sea tan largo, me voy a los signos vitales. ¿Dónde? La frecuencia cardíaca, bueno, tenemos que ver todos los signos en relación a sus valores normales, frecuencia cardíaca y pulso arterial de 60 a 100, la respiratoria de 16 a 20, que algunos libros nos dicen hasta 22, la presión arterial en paciente adulto, todo esto estamos viendo en adultos, menor o igual a 120-80, y la saturación de oxígeno, que no muchos libros nos hablan porque los libros se han hecho, la mayoría son de otros países, donde la saturación debería ser mayor al 95%. En nuestro país, sobre todo en en el occidente, la saturación de una persona normal puede ser hasta 90, siempre y cuando no tenga datos de insuficiencia respiratoria, como taquipnea, taquicardia, diaforesis y cianosis. Lo mismo pasa con el paciente cardíaco. El paciente cardíaco, de hecho, ya tiene una disnea crónica por insuficiencia cardíaca crónica y esta saturación ya puede ser mucho menor. Podemos tomar en un paciente cardíaco que nos diga, sí, ya me han internado antes, me han chocado mal el corazón, como límite 80%. Sin embargo, siempre viendo que el paciente tolere esa saturación, no requiera el aporte de oxígeno y su disnea, bueno, digamos a medianos esfuerzos, sea de manera crónica. Y ya en el examen físico cardíaco, como tal, uno tenemos que reconocer el área precordial. Algunos clasifican el área precordial como solo los focos de auscultación. Y bueno, la otra parte de la bibliografía nos dice que está muy cercano, o sea, es como que rodeando los focos de auscultación, teniendo un borde superior derecho a 1 centímetro de la línea paraesternal en segundo espacio clavicular derecho, el borde superior izquierdo a 2 centímetros del borde paraesternal izquierdo en el segundo espacio intercostal, el borde inferior derecho a nivel del quinto cartílago costal izquierdo y el borde inferior izquierdo a nivel del ápex, como ahorita vamos a ver. Entonces, teniendo en cuenta eso, por un lado, sé que hay libros que nos hablan de que la inspección de precordio o la inspección cardiovascular está en relación a la forma del tórax, pero eso está en el acápite de tórax. El acápite como tal de tórax, que a la inspección nos va a dar la tórax en tonel, pectum excavatum, pectum carinatum, etcétera. Pero cuando hablamos realmente del área precordial y el examen cardíaco nada más, tenemos que la inspección y la palpación van de la mano. Por un lado, tenemos que ver al paciente dónde está el choque apexiano. Depende, obviamente, 100% del tórax, el tipo de tórax y el biotipo que sea el paciente. No en todos se ven, en mujeres es mucho más dificultosa la inspección e incluso la palpación. Entonces, vemos dónde está el choque apexiano, el choque de la punta. A la inspección también podríamos observar a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, segundo espacio intercostal izquierdo, que es un latido, que es paraesternal izquierdo, alto. Y a nivel del quinto espacio, igual, paraesternal izquierdo bajo, un levantamiento, que estos van a ir de la mano, como les decía, de la palpación. Entonces tenemos que tratar de buscar estos 3 parámetros. El primero, para ver si está desplazado, pensando en crecimiento, desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, si es crecimiento ventricular izquierdo. Y si pensamos en crecimiento ventricular derecho, solo desplazado hacia la izquierda, ligeramente podría estar elevado, pero más desplazado a la izquierda. Tanto el latido paraesternal izquierdo como el levantamiento paraesternal izquierdo en relación a hipertensión pulmonar y el levantamiento como tal en relación a crecimiento ventricular derecho también. Entonces tenemos que buscar. Ya a la auscultación,
nuevamente nos vamos a los focos, que habíamos dicho que por un lado engloban el área precordial, teniendo que el foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. El foco aórtico en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. El foco en el ápex, que a veces también hablamos de el quinto espacio intercostal paraesternal izquierdo, está el foco tricuspidio. Hablamos de mesocardio cuando estamos en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda, cuando a veces ustedes, si no necesariamente hacen cardiología y tienen dificultad en escuchar el soplo, pueden poner, por decirles, soplo sistólico en mesocardio. Con eso ya van a haber hecho un gran avance en relación a una posibilidad diagnóstica de una cardiopatía. Y bueno, el foco mitral en quinto espacio intercostal, la línea clavicular media. Tenemos otros focos como el foco aórtico accesorio, que está en el tercer espacio intercostal, paraesternal izquierdo, muy cerquita. El foco dorsal en relación a la aorta descendente, que está a nivel de entre la línea escapular y la línea paravertebral izquierda, y donde tenemos que auscultar. Y sobre todo este foco va a ser importante en niños, que bueno, si bien no estamos hablando de eso, va a ser importante porque podemos determinar ductus, que se irradia sobre todo a ese foco. Y cuando auscultamos, además de buscar bien los focos de auscultación, nos vamos a los ruidos cardíacos, que repasándolos sencillamente, el primer y segundo ruido en paciente adulto es normal. De ahí el tercero y el cuarto son patológicos en el adulto. Entonces, el primer ruido va a corresponder al cierre de las válvulas más grandes o más importantes, las auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricuspidia. El segundo ruido, las válvulas sigmoideas, tanto la pulmonar como la aórtica. Y el tercer ruido, en relación al ruido de galope, que es por disfunción del llenado ventricular, donde falla la distensión ventricular, para que se entienda. Y el cuarto ruido, que es que muchos lo van a leer como contracción auricular, pero si lo recuerdan, la contracción auricular es la última fase del ciclo cardíaco que es normal. Cuando se vuelve patológico y cuando se logra escuchar como un cuarto ruido, es cuando el ventrículo tiene alguna dificultad en su distensión. Entonces, la aurícula, en su fase de contracción, hace un esfuerzo extra para botar toda la sangre a ese ventrículo poco distendible. Ya. Y ya en relación a los soplos cardíacos, tenemos que ver las características de los soplos, porque esto nos va a dar una presunción de qué tipo de valvulopatía estamos hablando o qué tipo de patología estamos hablando si es que no es a nivel de las válvulas, por decirles un soplo de C y B. Esto obviamente es lo más frecuente. Entonces, por un lado, la topografía, que nos habla del foco de auscultación. ¿Dónde estamos auscultando? Mitral, tricúspide, aórtico, pulmonar. Segundo, la localización. Y esto se refiere sobre todo si está durante la sístole, durante la diástole o es continuo. Y una de las formas para saber si es sistólico o diastólico es con la percepción del pulso radial, que es el más sencillo, donde si es sistólico, se eleva el latido del pulso, por decirles, y ese momento podemos auscultar si es un soplo sistólico. Y en la otra parte, hablamos del soplo diastólico. Y continuo, obviamente, los dos. La duración en relación a que esté al inicio, proto, dura al medio, meso, y tele al final, u holo, toda la sístole o toda la diástole. Entonces podemos decir un soplo telesistólico, mesotelediastólico también podríamos decir, o mesodiastólico, en relación, por ejemplo, a una estenosis mitral, y es ese foco la auscultación. Por otro lado, tenemos que ver la intensidad en relación a los grados de Levin, que son 6 grados, donde el grado 1 es difícil de auscultar, o sea, el tono es muy bajito. El grado 2 ya es un tono más moderado, es una intensidad más moderada, es más sencillo de auscultar. La 3 ya el tono es importante.
El grado 4, el tono ya es claramente identificable, perdón, la intensidad es muy identificable. El grado 5 nos habla de que incluso podemos auscultar el soplo con el borde del estetoscopio, y el grado 6 nos habla de que incluso levantando un poco el estetoscopio es tan fuerte la intensidad que se puede auscultar. Entonces, tenemos que tener en cuenta los grados. La irradiación, donde a veces puede ir, por decirles, una insuficiencia aórtica va a ir irradiada al cuello, o una estenosis aórtica va a ir irradiada a apex. Entonces, ¿hacia dónde nos parece que está irradiándose? Y el timbre en relación a ciertas características de algunos soplos que nos van a dar un timbre específico, como el retumbo clásico de estenosis mitral. El chorro de vapor nos va a dar la insuficiencia mitral. El aspirativo es por insuficiencia aórtica, el rudo, estenosis aórtica, y en maquinaria, ductus. Como les decía, asociado a que esté irradiado al foco posterior. Entonces, cuando hablamos de un soplo, tenemos que decir, por ejemplo, el soplo de estenosis mitral en un paciente con cardiopatía reumática. Uno, es un soplo en foco mitral, diastólico, tele o meso tele diastólico, de intensidad, por decirles, 3/6, que se irradia a apex y de tipo o timbre de retumbo, ¿ya? Porque eso es lo característico. Entonces, ustedes tienen que lograr hacer una adecuada identificación en relación a estas características. Y ya yéndome a síndrome coronario agudo, tenemos que voy a tratar de enfocar más a la parte clínica para que el diagnóstico de este síndrome, que como les decía es el más importante, sea un poco más sencillo, ¿ya? En general, ¿por qué se produce el síndrome coronario agudo? Es un cuadro donde hay una alteración en el equilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio. Lo más frecuente, obviamente, es que haya una isquemia aguda por disminución del aporte, que puede ser por un trombo en luz coronaria, secundario a una rotura de placa aterosclerótica o algunos casos de vasoespasmo coronario. Y cuando hablamos de incremento en la demanda miocárdica, ¿por qué puede haber un síndrome coronario en incremento de la demanda? Porque, por ejemplo, en las arritmias, sobre todo de frecuencia alta, las taquiarritmias, y en crisis hipertensiva. Por eso les daba el ejemplo hace rato de que un paciente con crisis hipertensiva también puede tener un síndrome coronario agudo. Y dentro de la clasificación más importante está que el síndrome coronario agudo se clasifica en sin elevación del ST y con elevación de ST. Sin elevación del ST, las imágenes están al revés, perdón. Sin elevación del ST, que es la imagen inferior del electrocardiograma, a veces no nos da nada, el paciente tiene un dolor típico, le hacemos nuestro electro respectivo y apenas nos aparenta un infradesnivel en alguna cara, una onda T negativa, simétrica, en cierta cara, por ejemplo en la cara diafragmática, o un infradesnivel, como está en el tercer electrito, es más significativo, que no nos haga pensar, bueno, que sea una posibilidad diagnóstica, que sea un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y el síndrome coronario agudo con elevación del ST es algo tan característico, que es el electro de arriba, que no se les puede pasar por nada del mundo. Incluso en otros países, no solo a estudiantes, a personal y personal paramédico como enfermeras, hasta camilleros, etcétera, sino a la población en general, se le enseña el diagnóstico de las características del dolor torácico isquémico y al personal, incluso no médico, las características del electrocardiograma, porque minuto perdido en el diagnóstico es minuto que muere el miocardio y posibilidad de no reperfusión miocárdica, o sea, que quede con secuelas el paciente. Es por eso que ustedes no pueden dejar de identificar, sobre todo el síndrome coronario agudo, con elevación de CT, que es lo más frecuente, lo más agudo y lo tratable más fácilmente. Entonces, tenemos un electro con una elevación del un supradesnivel del ST, que deforma obviamente ya la onda T, y que esté
en una cara específica del corazón a la hora de leer el electro. Cara diafragmática, cara lateral alta o baja, cara anterior, cara anteroseptal, anterior extenso, que va de B1 a B6. Pero bueno, que lo vamos a repasar con el electro. Y si bien ya habíamos hablado de las características del dolor torácico anginoso, que les había dicho en relación, por ejemplo, a la licia, tenemos también una clasificación muy importante a la hora de hacer nuestro diagnóstico en síndrome coronario agudo con el dolor. Dolor típico, dolor atípico y dolor torácico no cardíaco. Para el dolor típico debe cumplir las tres características. Uno, el tipo de dolor, lo que habíamos dicho, retroesternal, irradiado al cuello y a mandíbula, que esté asociado a náuseas y vómitos, que haya aparecido en estrés o en actividad física. Todo lo que habíamos dicho de la licia se representa solo como un tipo de dolor. Dos, que los factores desencadenantes, perdón, ese es el segundo punto, que se haya iniciado con estrés emocional, con frío o con actividad física. Y los factores atenuantes, que haya remitido en reposo o con uso de nitritos. Si cumple los tres, o sea, es un dolor opresivo, etcétera, etcétera, empezó durante la actividad física o estrés emocional y disminuye con el reposo, es un dolor torácico anginoso típico. Si solo cumple dos, podemos decir un dolor torácico atípico y tenemos un poquito más de tiempo en hacer, aunque debería ser igual inmediato, las enzimas cardíacas, nuestro electro. Y el dolor torácico no cardíaco si no cumple ninguna de las características. Sin embargo, si, les repito, si este paciente con dolor torácico tiene muchos factores de riesgo, igual tenemos que hacerle un electro y enzimas cardíacas. Y algo que a veces no queda muy claro en relación a la angina y su definición, voy a hacer énfasis en esto. Que la angina, por un lado, hablamos de angina estable, sí, inicia sí o sí por estrés o actividad física y dura menos de 10 minutos. ¿Por qué les digo esta duración? Y el paciente tiene que aprender a saber, a decirnos el tiempo de duración, porque esto va a ser, el tiempo sobre todo va a ser el diagnóstico diferencial para el tratamiento oportuno. Esta angina estable obviamente va a ser con reposo, a diferencia de la angina inestable, donde uno es más reciente. El paciente con angina inestable y viene a nuestra consulta normalmente es de menos tiempo de duración. La angina estable, como es de tan corto tiempo, el paciente lo aguanta años incluso lo puede estar aguantando con un cuadro de angina estable y ni siquiera hacerse el diagnóstico. En cambio, la angina inestable, la severidad hace que el paciente venga mucho más pronto. Esta puede ser iniciada en reposo, el paciente se va a asustar mucho más y esta va a durar hasta 20 minutos, de 10 a 20 minutos. Y ya hablamos de síndrome coronario agudo, si es que el dolor típico dura más de 30 minutos. Y ya hablando de factores de riesgo cardiovascular, que si bien parecería otro acápite, perdón, es algo tan relevante como el mismo diagnóstico de que sea síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque todos estos factores de riesgo van a estar de la mano de que tratemos al paciente como un paciente con isquemia o que nos demos el tiempo para ver si es pulmonar, si es un cuadro gastrointestinal, etcétera. Donde hay muchos de estos factores que solo se van a poder identificar si tenemos los laboratorios, pero hay otros que están en relación con la anamnesis, que es uno. El tema del tabaquismo, como les decía, que es mucho más importante incluso por sí solo que el consumo de alcohol. El tema de la actividad física, pacientes sedentarios, ya es un factor de riesgo cardiovascular. El tipo de dieta que tengan también, aquí no está, pero la edad, mayores de 55 años, incluso a veces ya hablan de mayores de 50 años, es un grupo de riesgo. El tema de que tenga dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes, muy importante la diabetes porque incluso nos da enfermedades de varios vasos durante nuestro diagnóstico, no solo de un vaso coronario, el tema de la obesidad y algunos factores que nos asocian a la inflamación crónica. Hay otros menos específicos, como el calcio, hay otros que requieren mayor
mayor énfasis en los diagnósticos complementarios como el calcio coronario, que se ve en la angiotomografía coronaria, que podemos solicitarlo pensando en un paciente con angina estable o un paciente que no está descompensado. Y también hay que tener en cuenta la susceptibilidad genética. Uno, factores de riesgo en la familia, como decíamos, diabetes, hipertensión, dislipidemias como la hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia, el tema de cualquier evento cardiovascular que también podría presentar antes, o sea, que un hermano se haya infartado o que los padres se hayan infartado en algún momento, y algunos marcadores genéticos. Y en este paciente con síndrome coronario agudo, nosotros también tenemos que hacer énfasis a la hora del examen físico. Uno, signos vitales. ¿Por qué? De esto va a depender cómo estamos recibiendo un paciente que está con infarto, donde nos importa desde la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, porque vamos a ver ahorita que está de la mano con la auscultación pulmonar, la presión arterial, porque un paciente con hipotensión ya requiere otro tipo de manejos o una reperfusión más inmediata. El tema de la saturación de oxígeno también, que va de la mano con la frecuencia respiratoria y la auscultación. Entonces, los signos vitales a todos los pacientes. Así parezca que no es tan necesario, el paciente tiene que estar con monitorización, como vamos a ver más adelante. Entonces, los signos vitales es un primer parámetro importante. Segundo parámetro, la auscultación cardíaca. ¿Por qué? En la auscultación como tal, a pesar de que tomemos los signos vitales, podemos, uno, percibir si hay alguna taquicardia, taquiarritmia o bradicardia, que también está asociada, por ejemplo, al infarto agudo de miocardio. Hay pacientes que presentan o generan recién fibrilación auricular y hay pacientes que hacen bloqueos AVs completos, los que requiere, además de la reperfusión, un implante de marcapaso, por decirles. O tal vez con la reperfusión esta bradicardia o este bloqueo tal vez remita. Muy raro, pero podría pasar. La auscultación cardíaca también nos va a permitir ver si hay tercer ruido pensando en ritmo de galope. Ritmo de galope se traduce a insuficiencia cardíaca, que puede presentar un síndrome coronario agudo, o un cuarto ruido, porque el infarto pudo haber estado también relacionado a una cardiopatía previa, por decirles, pericarditis constrictiva, entonces un paciente ya más riesgo. Y soplos, ¿por qué soplos? Porque a veces hay rotura de cuerdas tendinosas y, por ejemplo, generarles una insuficiencia mitral. Entonces, en el paciente con infarto agudo de miocardio tenemos que sí o sí hacer énfasis en estos parámetros y en su evolución también. O sea, no es solo la primera vez que los vemos. Si bien se haya reperfundido o no, más adelante lo tenemos que igual auscultar si no hay soplos nuevos, si cómo está el tercer ruido, si sigue habiendo ruido de galope, ritmo de galope, todo eso, ¿ya? ¿Y por qué les decía auscultación pulmonar? Porque los pacientes más descompensados pueden presentar estertores crepitantes o hacer edema agudo de pulmón. Entonces, la importancia en relación a los signos vitales de la saturación, la frecuencia respiratoria y la auscultación pulmonar nos va a dar un pronóstico en relación a las escalas que tenemos, por ejemplo, el KILIP, para ver cómo ingresa nuestro paciente y cuánta probabilidad de supervivencia tiene. El electrocardiograma, que sí o sí igual, importante que lo realicemos, como les decía, la elevación persistente, o sea, le sacamos el electro, sigue la elevación en el monitor SIGA y nuestros electros seriados también de una cara específica. En hombres, en promedio se habla de 0.2 milivoltios, o sea, 2 milímetros, ya podría darnos un supradesnivel, y en mujeres 1.5. Recordando que B2 y B3 puede estar normal, puede ser normal la elevación, sobre todo si son longilíneos, de hasta 2 milímetros. Entonces, por eso también habla de más de 2 milímetros. Y otra característica del electro que nos podría hacer pensar en síndrome coronario agudo es un bloqueo de rama. Si recuerdan, el bloqueo de rama izquierda ya deforma el ST. O sea, van a ver el QRS muy ancho, unas tipo orejas de conejo en B6 y su espejo, o sea, una S muy profunda y empastada, ancha en B1. Entonces, un bloqueo de rama nos va a alterar el ST. Hay parámetros para
ante la sospecha de un síndrome coronario agudo, valorar con un bloqueo de rama si es que hay o no supradesnivel. Sin embargo, cualquier paciente que nosotros le sacamos bloqueo de rama, tiene dolor torácico o un síntoma no muy específico, disnea súbita, que esté hipotenso, muchos síntomas nos pueden hacer pensar que el paciente está generando o está sufriendo un infarto agudo de miocardio. Entonces, incluso ya las nuevas guías de cardiología indican que cualquier bloqueo de rama izquierdo nuevo sea igual a infarto, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el paciente está con un dolor no tan típico, pero sí es retroesternal, sí es un poco opresivo, sin irradiación, por decirles, ustedes pueden solicitarle un electro y si ven bloqueo de rama izquierda, urgente enzimas cardíacas. Y aquí, por ejemplo, vemos en relación a la evolución del infarto agudo de miocardio, donde, uno, hay diversas fases en relación a las horas, entendiendo que en nuestro país, por la falta de educación en relación a la importancia del dolor torácico, el paciente nos va a llegar muchas horas después o mucho tiempo después. Sin embargo, si tuviéramos un buen sistema que algún momento va a ser, un buen sistema de salud, el paciente debería ser diagnosticado e incluso tratado en primera línea hasta en un centro médico. Entonces, podría llegarnos en su fase hiperaguda, donde la elevación del ST solo se va a caracterizar por las ondas, la elevación del ST se va a caracterizar por una onda T positiva con la elevación como tal del segmento ST, ¿ya? Es la parte más aguda, minutos a horas. Ya en la fase aguda, de 6 horas hasta 2 a 3 semanas, va a empezar a formarse, por un lado, la onda Q, que ya es patológica, tiene sus características de ser ancha, de ser profunda, por lo menos un tercio o 25%, ancha o más de 1 milímetro, además de un supradesnivel que ya se va a ir disminuyendo y va a empezar a negativizarse, o sea, ser negativa la onda T. Ya luego la fase subaguda, que ya desde la tercera semana en adelante, un paciente que no ha sido tratado, va por un lado. La Q se va a mantener, la onda patológica, que puede ligeramente tal vez disminuir, pero va a haber Q patológica, y el ST ya va a ser un poquito más normal en relación a la línea basal del electro, donde las ondas T va a seguir un poco negativa. Y ya después de meses, la fase crónica, lo más característico va a ser la onda Q patológica, ancha, profunda y en una cara específica del corazón. Y bueno, entrando ya al tratamiento, lo que es importante que sepan es que lo primero es que el paciente esté en reposo. 2, hacer la adecuada monitorización de signos vitales y el paciente sí o sí tiene que mantenerse con un monitor a su lado. Además de que este monitor tiene que darnos un trazo electrocardiográfico de las derivaciones que sean necesarias. Depende del monitor, nos permite ver 3 derivaciones o hasta las 12 derivaciones. Y se puede cambiar manualmente, o sea, qué derivaciones queremos ver. Por ejemplo, tenemos un paciente con infarto en la cara, síndrome coronario agudo, y una elevación del ST en cara inferior o cara diafragmática, entonces nosotros podemos buscar que nos muestre de 2, de 3 y otra derivación, ¿ya? Sí o sí, hacer la monitorización del electro y pedir las enzimas cardíacas. Troponina T, troponina I, CPK-MB, CPK total. Y lo que de esas 4, las que mayor tengan a disposición, porque no todas hay en todos los hospitales, ni siquiera. Además, hay que administrar oxígeno. Y las últimas guías nos dicen que solo hay que administrar oxígeno si es que la saturación es menos del 94%, porque también un exceso del oxígeno puede ser perjudicial para el paciente. Como primera medida, hay que dar antiagregación con aspirina. Podemos darle 3 tabletas de 100 miligramos, clopidogrel, unas 4 tabletas de 75 miligramos para que sean 300 y una carga de atorvastatina con 80 miligramos. Por estos antiagregantes plaquetarios tan potentes, hasta de 300, clopidogrel 300, tenemos que hacer una protección gástrica con omeprazol o pantoprazol endovenoso, ¿ya? Y esto también se va a mantener. Luego hay que ver si el paciente está con dolor y para esto podemos usar nitrito
nitratos si es que la presión está bien, o morfina, uno, si no funcionan los nitratos o si la presión está muy baja. Donde la morfina, obviamente monitorizando, viendo realmente la estabilidad hemodinámica, podemos usar morfina. Y lo importante en infarto agudo de miocardio es que se haga una reperfusión urgente, ya sea por intervención coronaria percutánea, que lo hacen los cardiólogos hemodinamistas, o por fibrinolisis, que es en relación al uso de streptokinasa, tenecteplase y alteplase, que el costo es bastante elevado, pero deberíamos tenerlo a disposición en, como les decía al inicio, incluso en centros de salud de primer nivel. Minuto que se pierde con el músculo cardíaco, minuto que tal vez ya no pueda regresionar. Y la secuela que va a generar es tan importante como que no solo genere secuelas, sino la mortalidad del paciente. Y eso sería, chicos. Muchas gracias por su atención. Creo que me excedí bastante en el tiempo que me habían indicado. Y bueno, espero sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, si alguien tiene preguntas, realizarlas al chat